el infierno existe como un lugar temporal en el mundo de los espíritus. Entonces, la palabra del rico Lázaro es perfecta, exacta y clara. Nosotros somos seres eternos. Nuestro espíritu, que viene de la preexistencia, viene de este cuerpo mortal, y después de la muerte el cuerpo va a la tumba y el espíritu va ¿a dónde? A un lugar que se llama el mundo de los espíritus. Y ese mundo de los espíritus está separado en dos. Paraíso, que por eso Cristo le dice en la cruz al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero 2 días más tarde, después de resucitado, le dice, que ya está en la gran confusión, le dice a María Magdalena, no me toques que no he subido a mi Padre. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Qué alegría saludarlos acompañado de estos dos caballeros que saben de lo que van a hablar. Los dos son personas que se preparan bien antes de tocar un tema. Mi hermano Santiago Lázaro, ya ustedes lo conocen, ya ha estado acá en el canal, es de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y mi hermano Bastián Quiñones es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a presenciar un diálogo de caballeros, pero también de personas profundas en lo que dicen. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo bien, acá disfrutando un conversatorio más, Nata. Y nada, agradecido nomás de estar compartiendo aquí con don Santiago. Me parece un muy buen expositor también. Lo he visto ahí en debates candentes y va bien. Buenísimo. Yo estoy muy ilusionado de hablar con Bastian. No sé, me cayó bien la primera vez que lo oí hablar. Tiene esa voz y esa expresión que dan paz al alma, creo yo. Sí. Y espero disfrutar hoy de esta conversación. Hemos comenzado bien, con buenas flores de parte y parte. Así que espero terminar de la misma manera. Eso nunca se sabe. Ok, abrazos para los dos y comienza Bastián con 2 minutos de introducción y presentación. Así que bueno, ya saco aquí a mi hermano Lázaro por un momento y me salgo yo también. Bueno, muchas gracias, muchachos. Voy a empezar con mi introducción al tema. Creo que lo más importante para mí en este tema es, bueno, o como primer punto, es lo que se entiende por vida dentro de la Biblia. ¿Qué es la existencia humana dentro de la Biblia? Y para esto me voy a referir también un poco a los conceptos que tenemos en el Antiguo Cercano Oriente. En el Antiguo Cercano Oriente, por ejemplo, en Sumeria, nosotros tenemos que el ser humano, cuando empieza a vivir, cuando los dioses infunden sangre de sí mismos en el cuerpo de barro hecho a semejanza de dioses. La idea de eso era precisamente que el ser humano fuera imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿de dónde sacan esa imagen y semejanza los mesopotámicos? Es de la sangre, porque la sangre contiene la vida, y la vida era lo único que a nosotros nos permite vivir. Sin sangre, el cuerpo no es nada. Por lo tanto, el símbolo de la sangre en el antiguo Cercano Oriente es precisamente eso. Cuando se une la sangre de los dioses para que sea imagen y semejanza de Dios el ser humano, se, eh, se infunde en el cuerpo de barro, recién ahí tenemos existencia humana. Sin el elemento de la sangre de los dioses y sin un cuerpo, no existe la humanidad. En Egipto tenemos algo muy similar. Tenemos el Ka y el Va. ¿Qué son el Ka y el Va? Bueno, el Ka vendría siendo la fuerza vital que nos da, por así decirlo, la sangre. Es como la chispa de vida que la ciencia no puede encontrar para decir que el humano evolucionó, pero ¿de dónde evolucionó? ¿Cómo obtiene la vida? Bueno, esa fuerza vital, esa fuerza de vida, es el Ka para el egipcio, mientras que el Va es el elemento espiritual, es decir, nuestra
forma de ser, nuestras características, nuestra personalidad, por así decirlo, va metido entre el Ka y el Va y son uno solo. Y eso lo meten en un cuerpo para que nosotros podamos existir. Es decir, sin estos tres elementos, la existencia humana no puede ser. ¿Y qué pasa en la Biblia? En la Biblia es algo muy similar que se va a dar con la Neshama, es decir, el ser humano necesita el aliento de vida de Dios y necesita un cuerpo humano para poder existir. Sin estos elementos no hay existencia humana. En la antigüedad, la existencia humana, tanto en Israel como en los demás pueblos alrededor, siempre fue supeditada a un cuerpo. Nunca la existencia humana fue supeditada a algo sin cuerpo. Así que eso es básicamente mi introducción y me gustaría que esto fuera mi base para todo lo demás que voy a argumentar. Igual vas a hablar del infierno desde la perspectiva que tú tienes, ¿cierto? Por supuesto, porque esto tiene mucho que ver después con la postura del infierno. Perfecto, te echaste 3 minutos y medio, vamos a darle los mismos 3 minutos y medio al hermano Lázaro, si los quiere, y si no, igual el hermano Lázaro va a hacer su presentación y luego va a tener 10 minutos para expresar su fundamento con respecto a su creencia del infierno. Pero antes de eso, quiero leer aquí a Fred Varillas, que fue el primero que nos saludó. Veámoslo aquí, estando los tres juntos. Fred dice, esperando el en vivo desde Puerto Montt. Saludos a los hermanos. Gracias, Fred, siempre atento, siempre amable. Un abrazo para ti. Dice Nixon, bendiciones mis hermanos, aquí presente para escuchar. Nixon es otro de los hermanos con el que mi hermano Lázaro le gustaría debatir. Él me dice, con Nixon quiero debatir. Y dice Elier Torres, hola, oímos en el bus. El hermano Elier es un gran hermanazo de México. Él trabaja conduciendo un bus y siempre pone, cuando estamos en vivo, pone a los ocupantes del bus los mensajes. Así que ya saben, muchachos, van a estar escuchándolos en el bus del hermano Elier. Saludamos allí a Elier. Un abrazo para él. Dios lo bendiga en gran manera y a todas las personas que van con él. Mira lo que dice acá. Dice, esto lo dice por lo que dijo el hermano Santiago. Dice, Bastián, es imposible que caiga mal. Sí, es verdad. Siempre muy amable, muy dulce. O sea, Bastián te reprende y tú dices, me está tratando con tanto amor que dejo que me reprenda. Vamos a ver si hoy sigue así. Vamos a ver si a Lázaro no le quita ese invicto. Dice Verónica, saludos al hermano Lázaro, al hermano Natanael, al hermano Bastián y a todos los demás hermanos presentes. Saludos también para Verónica. Ok, bueno, entonces ahorita sí le toca el tiempo a mi hermano Santiago Lázaro. Te quito, Bastián. ¿Empezamos ya? Bueno, pues mi nombre es Santiago Lázaro, soy natural de Valencia, España, aunque ahora vivo en la provincia de Guadalajara, aquí cerca de Madrid. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, desde 1976. Y hoy vengo aquí a exponer, esto no es un debate, es una conversación, una exposición de las diferentes posturas de nuestras creencias que tenemos con respecto al tema del infierno. Como ha hecho una introducción Bastián, pues me gustaría hacer a mí ahora también una, para que comprendamos mejor el porqué de la naturaleza real de lo que es realmente el infierno, que no es la típica lugar de castigo, de tormento, de sufrimiento, de tortura que el mundo cristiano ha querido imponer durante muchísimos siglos, sino que realmente es otra cosa muy diferente y a la luz de las Escrituras vamos a intentar explicarlo. Para entenderlo mejor también tenemos que entender nuestra naturaleza, qué tipo de personas somos. Como bien ha dicho Bastián, somos creados a imagen de Dios, pero somos literalmente todos los seres humanos, todos los que han vivido, viven y vivirán en esta tierra, son hijos e hijas espirituales de Dios. Nuestra existencia no empieza en el nacimiento de nuestro cuerpo físico aquí en la tierra, sino que nuestro espíritu fue creado en moradas celestiales antes de la fundación del mundo. Todos los seres humanos de esta tierra tienen un cuerpo físico creado por sus padres y un cuerpo espiritual o un espíritu que fue creado en los cielos antes de la fundación del mundo. Ese espíritu es el que viene en el momento de la concepción a entrar en ese cuerpo y
junto le da la vida y ese es el alma del hombre. Por lo tanto, cuerpo y espíritu forman el alma del hombre y es lo que somos actualmente. Somos seres mortales, pero somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos una naturaleza y un destino divino. Lógicamente, si Dios es amor y es un Padre súper amoroso, es un Padre súper misericordioso, el infierno, tal como nos lo han explicado, es completamente imposible. Por lo tanto, todas esas concepciones vamos a ver que son realmente fuera de lugar, que no tienen nada que ver, son interpretaciones erróneas de la Biblia, son quizás desviaciones culturales de ciertas tradiciones equivocadas y que por lo tanto lo único que nos han llevado es a una confusión real de la naturaleza de Dios y nuestra relación personal con Él. Es importante que sepamos que tenemos un propósito en esta vida, que venimos de la presencia de nuestro Padre, que venimos aquí con un propósito y que tenemos un futuro por delante mucho más importante y más glorioso que los pocos años de vida mortal que tenemos en esta tierra. Y que lo que vayamos a vivir después de esta vida es muy importante que lo hagamos siempre con la figura de nuestro Señor Jesucristo en mente, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él es el centro de toda nuestra fe y Él es el principio de todo nuestro deseo y nuestro amor. Por eso yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Creo que es la única iglesia que lleva realmente su nombre entre todas las iglesias cristianas. Y esa es un poquito la idea básica y fundamental que quiero que quede. Nuestra naturaleza, nuestra relación con el Padre y ese amor que Él nos demuestra y nos brinda, que hace incompatible completamente ni con el infierno ni con la aniquilación. Gracias. Oiga, encuentro en Bastián y en el hermano Santiago una similitud. Los dos hablan así apaciblemente y los dos hablan con mucha convicción y convencen. Así que será un diálogo maravilloso, muchachos. Gracias por estar. Saludos del hermano Carlos Humberto. Dice: los hermanos santos y fieles en Cristo desde Perú saludan, deseándoles muchísimas bendiciones. Gracias, Carlos Humberto. Y dice Cyril Bays: los santos de los últimos días, igual mormones, sí, más conocidos como mormones, pero el nombre verdadero es Santos de los Últimos Días, Iglesia de Jesucristo. Ok, comenzamos. Hermano Lázaro tiene sus 10 minutos. Ya le digo cuando, espera un momentico. En este momento puede comenzar a hablar. Muy bien, pues para empezar a hablar de este tema, puesto que vamos a tener 4 tiempos de 10 minutos, pues primero me gustaría hablar de lo que entendemos los santos de los últimos días por el infierno. ¿Qué es, dónde está y cómo es? Para comprenderlo, pues podemos ir a la página, yo lo he sacado de la página oficial de la Iglesia, pueden poner la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, les aparecerá la Iglesia, en un rinconcito pueden pinchar y ver escrituras, y dentro de las escrituras hay lo que se llama la guía de estudio de las escrituras, que es nada más que un índice alfabético de los principales temas con sus referencias de las escrituras de los libros canónicos. Entonces, si pinchan, buscan la palabra infierno alfabéticamente y nos dice literalmente el infierno es una traducción del vocablo hebreo Sheol y de la voz griega Hades. En la revelación de los postreros días se habla del infierno por lo menos en 2 sentidos, y esto es lo que tiene que quedar claro. Esta es nuestra visión de lo que es realmente el infierno. No ese infierno eterno de fuego, de castigo, de dolor, de tormento sin fin que nunca termina, de tortura tremenda, sino el infierno para nosotros tiene 2 acepciones, 2 explicaciones. Voy a explicarlas las 2, aunque ahora las voy a decir. Primero es la morada temporal en el mundo de los espíritus de quienes fueron desobedientes en esta vida mortal. En este sentido, el infierno tiene fin. A esos espíritus se les enseñará el Evangelio y, en algún momento después de su arrepentimiento, resucitarán e irán al grado de gloria que sean dignos. Los que no se arrepientan y no sean hijos de perdición permanecerán en el infierno durante el milenio y después de los 1000 años de tormento resucitarán e irán a la gloria celestial. Esa sería la primera interpretación del infierno, un infierno temporal que está en el mundo de los espíritus, es decir, el tiempo que estamos entre nuestra muerte y nuestra resurrección. Porque cuando morimos, como he dicho, somos seres dobles, tenemos cuerpo y espíritu. Al morir, nuestro cuerpo va a la tumba y nuestro espíritu, ¿a dónde va? A lo que llamamos mundo de los espíritus. Los inicuos, los que hayan sido injustos, los malvados, irán a un lugar dentro de ese mundo de los espíritus que se denomina o se puede denominar infierno, que es un lugar de preparación y es un lugar de arrepentimiento. Y como aquí hemos visto, si el que se arrepiente pues podrá salir en la primera resurrección y el que no en la segunda resurrección.
También el segundo punto, la segunda acepción es que es la morada permanente de aquellos que no son redimidos por la expiación de Jesucristo. En este sentido, el infierno es permanente y es para todo aquel que se haya ya hallado sucio aún. Es la morada eterna de Satanás y de sus ángeles y de los hijos de perdición, o sea, los que hayan negado al Hijo después de que el Padre lo ha revelado. En este sentido, quiero explicar que este infierno, no de tormento, porque aquí no hablamos de tormento, sino de lugar de separación, está destinado solamente para Satanás, sus ángeles, y muy poquitas, por decir escasísimas, personas que hayan conocido personalmente a Cristo y se hayan rebelado contra él. Por lo tanto, serían herederos de la misma posición que Lucifer, que se rebeló voluntariamente y a la cara contra el Señor. Por lo tanto, vemos que en ningún momento estamos hablando de fuego, de azufre, de que todos los que no hayan conocido a Cristo ni lo hayan aceptado ni hayan sido justos van a ir a un lugar de tormento por todas las eternidades, sino que estamos hablando de dos situaciones. Un lugar temporal entre nuestra muerte y la resurrección y un lugar definitivo para Lucifer y sus ángeles, prácticamente. Porque lo que está claro es que cuando nosotros fuimos creados, Adán fue creado, ¿cómo fue creado Adán? Fue creado como ser inmortal y estaba en la presencia del Señor. Sin embargo, después de la caída, se convirtió en mortal y fue separado de la presencia del Señor. Por lo tanto, nosotros somos seres mortales, heredamos esa mortalidad y heredamos esa tendencia hacia el pecado, porque somos seres caídos, somos seres débiles. Entonces, cuando nosotros vivimos en esta tierra, conforme nos hayamos comportado, pues como hemos visto antes, seremos llevados a un sitio o a otro. Los justos, los que hayan conocido el Evangelio o los que ya se hayan portado de forma correcta, estarán en un lugar que se llama paraíso dentro del mundo de los espíritus, mientras que los inicuos irán a la prisión o al infierno, que podemos conocer perfectamente, por ejemplo, en Lucas 16, en la parábola del rico y Lázaro. En esta parábola se nos ilustra perfectamente la situación de todas las personas que van a ir después de su muerte, donde van a estar. El Lázaro, que había sido un hombre bueno, va al seno de Abraham, donde recibe paz y consuelo de sus aflicciones en la vida mortal, mientras que el rico, que había sido inicuo y no se había preocupado por nadie, está como en una llama sufriendo. Esto nos enseña varias cosas, que nuestro espíritu es inmortal y está consciente después de la muerte, esto está muy claro, pero sería otro tema, y que los justos están en un estado de paz hasta el día de su resurrección, mientras que los inicuos están en un estado de sufrimiento, pero no un sufrimiento real y literal de fuego, sino un infierno simbólico, un lugar simbólico. De hecho, es tan simbólico que luego lo explicaré, que el rico le pide a Lázaro, a Abraham le dice que mande a Lázaro mojando su dedo en agua para que le dé una gotita en la lengua. Si eso no es simbólico, no sé qué va a ser simbólico más, porque si uno está en un fuego, una gotita no le haría absolutamente nada, pero sí que es el simbolismo del alivio de la persona que vive en paz y la persona que vive con una conciencia triste. ¿Qué pasa entonces en el infierno? ¿Qué pasa allí? Que, como hemos dicho, los justos están en paz y los injustos están en un sentimiento de sufrimiento, de remordimiento. El sufrimiento es remordimiento de conciencia, que se llama infierno. ¿Cómo se alivia este sufrimiento? ¿Cómo el Señor preveyó que eso fuera temporal y que fuera un sitio de preparación? Pues lo podemos ver por ejemplo, en primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice que Cristo, después de morir, mientras su cuerpo aún estaba en la tumba, como todos nosotros, fue al mundo de los espíritus, y el versículo 18 fue a predicar a los espíritus encarcelados, y nos cita concretamente los de la época del diluvio. Y luego en el capítulo 4, versículo 6, dice, porque también por esto ha sido predicado el evangelio a los muertos. Por lo tanto, vemos que en el mundo de los espíritus, aquellos que están en el infierno, porque han sido injustos, se les predica el evangelio incluso a los inicuos, más todavía a los que ni siquiera lo han conocido, porque hay más personas que no han conocido a Cristo en este mundo que aquellos que lo han conocido. Por eso también nos dice en Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, Jesucristo mismo nos dice que todos los que habían muerto y van a morir van a escuchar su voz. De hecho, por esta causa se instituyó, y lo tenemos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, 29, el bautismo por los muertos, para efectuar las ordenanzas que no efectuaran en su vida. Por lo tanto, respetando a Dios nuestro libre albedrío y dejándonos que vivamos conforme a nuestra conciencia,
también nos ha preparado la forma de redimirnos en esta vida y después de esta vida. Por lo tanto, después de que resucitemos, viviremos en el milenio se hará la obra que no se haya podido hacer en esta tierra anteriormente y vendrá el juicio final, en la cual las personas que hayan sido justas recibirán el grado de gloria que corresponden, que nosotros creemos que son 3, o el infierno definitivo con Satanás y sus ángeles, que ya te digo, son muy escasitas. Pero lo que está muy claro es que son muy poquita o sea, está muy claro, a ver si esto se me abre, ahora no se me quiere abrir. Está muy claro que el Señor nos ha dicho que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestros hechos, pero eso no significa que tengamos que sufrir físicamente lo que cada uno nos toca. Por ejemplo, en Mosías, no se me abre, pues voy a buscarlo aquí. Mosías 2:38, vamos a ver cuál es el simbolismo, porque todos los sufrimientos, los dolores que nos dicen son completamente simbólicos. Vamos a ver Mosías 2:38. De manera que si este hombre no se arrepiente y permanece y muere enemigo de Dios, la demanda de la divina justicia despierta en su alma un vivo sentimiento de su propia culpa, que lo hace retroceder de la presencia del Señor y le llena el pecho de culpa, dolor y angustia, que es como un fuego inextinguible cuya llama asciende para siempre jamás. Ese adverbio ahí es la clave. El infierno de fuego, la llama de fuego que no consume, es tu propia conciencia que te acusa de todas las iniquidades que has hecho en la vida y no te arrepentiste. Por eso es importante que sepamos que todas las veces que se habla de infierno de fuego es simbólico. Por ejemplo, en Marcos 9 dice, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo de ti. Yo no he visto en ninguna congregación gente tuerta, ¿no? Porque es simbólico. El quitarnos un ojo significa limpiarnos del pecado, ¿eh? Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando sacamos nuestro ojo? Y para que no vayamos al infierno, por el remordimiento y la pena que vamos a sufrir. Mateo 24:51 nos habla de la parábola del esclavo injusto también. Dice que lo cortará por medio, otro simbolismo, y allí será el llanto y crujir de dientes. Otro simbolismo de lamento por una oportunidad perdida. En Revelación, en Apocalipsis 21:8, habla del lago de fuego y azufre. ¿Qué significa? Pues es un dolor por el fracaso o un lugar de purificación para recibir el grado de gloria correspondiente. O en la parábola de los talentos acaba diciendo en Mateo 25:30 que los injustos serán echados a las tinieblas de afuera. Esas tinieblas de afuera que te está hablando precisamente tienen que ver con ser separados de nuestro Padre Celestial, que vive en luz y en armonía perfecta. Por lo tanto, esas tinieblas de afuera, que también se relacionan con el infierno, ese llanto y crujir de dientes y ese fuego que asciende, es todo siempre simbólico. Y para terminar esta parte me gustaría leer en Primera de Nefi, el 15, versículo 35, y me permiten que no se me ha abierto la pantalla y tengo que buscarlo a mano, unos segunditos más para leer este versículo y con esto termino. Se ha preparado un lugar, si aquel infierno del que se ha hablado, quien lo ha preparado el diablo. Por tanto, el estado final de las almas de los hombres es morar en el reino de Dios o ser expulsados por la razón de esa justicia a la que me he referido. Es decir, que el infierno realmente es nuestro propio remordimiento y estar separados de la presencia del Señor. Muchas gracias. Gracias a ti, mi hermanazo. Tiempo cumplido. Muy bien, todo quedó muy claro. Le toca ahorita a Bastián. El hermano Lázaro ha sido muy pasivo, pero también ha sido agresivo. Espero lo mismo de usted, Bastián. O sea, ha llegado el hermano Lázaro de frente. Me gusta eso. Le toca a Bastián. Bastián, en este momento comienza tus 10 minutos de diálogo. Ok. A ver, yo voy a dar la postura adventista, pero voy a señalar también de que yo pienso cosas distintas al adventismo, ¿ok? Soy adventista, pero de libre pensamiento. Por lo tanto, en las cosas que yo tengo diferencias con respecto a mi credo mismo, voy a dar realmente lo que he aprendido con todos los conocimientos de teología o historia y antropología para señalar todo esto. Pero sí voy a dar la postura oficial de la Iglesia Adventista, cómo ven el infierno. Los adventistas vemos el infierno después del juicio final de Dios. Es decir, no es un momento en donde el ser humano muere y
cae a una bóveda que está llena de fuego y ahí hay el llanto y el crujir de dientes, o hay un lamento eterno, hay dolor. No, no lo vemos así. Sencillamente decimos que el infierno, ¿cuándo es? Cuando ya Dios viene en su segunda venida, eh, y, bueno, después de los 1000 años, regresa con todo, y ahí cae fuego del cielo literal, destruye a todos los pecadores, y ahí el pecado junto con los pecadores dejan de existir, y ese vendría siendo como el infierno adventista. Es cuando ya se acaba toda esta historia humana, Dios viene sencillamente a restaurar su gobierno universal, y hace descender fuego del cielo hasta consumir todo lo que se llama pecado y lo que contenga pecado. Esa es como la postura oficial dentro del adventismo de lo que podríamos considerar infierno, porque literalmente no creemos en eso, Bastián, principalmente. Bastián, qué pena Dígame. interrumpirte, te daré un poquito más de tiempo. ¿Podrías subirle un poquito más a tu micrófono? Está bajito, al principio no estaba tan bajito, no sé qué pasó. Si le puedes subir, si no, lo dejamos así para no. A ver, que no sé, quizás yo estoy hablando muy bajo. No sé. Ahí mejor. ¿Sí? Ya, Gracias. vale. Entonces, nosotros como adventistas, como decía, no tenemos una postura como oficial con respecto a que haya un lugar, ¿no? Sino que sencillamente el infierno es al final, cuando ya Dios destruye todo lo que es el pecado con su fuego exterminador hacia el pecado. Entonces, esa es la postura oficial. Ahora, yo lo que voy a enfocarme en estos momentos es literalmente no a lo que es la muerte en sí, sino lo que nosotros podemos observar como es la vida dentro de la Biblia. Y para esto voy a hablar de la Neshama, que la Neshama es literalmente cómo nosotros llegamos a existir. Desde un punto de vista científico, el ser humano, ¿cómo llega a existir? Mediante la evolución de un proceso celular. Las células fueron evolucionando de tal forma hasta que se convirtieron en seres complejos, y quedamos así en esta postura. Bueno, dentro de la Biblia nosotros también tenemos que llegar a ver, esa no es nuestra postura como creyentes, sino que nuestra postura como creyentes es cómo nosotros entendemos lo que es existir, qué es la existencia y cómo se da. Entonces, ¿qué nos permite la Biblia pensar con respecto a la existencia? Siempre la existencia del ser humano habita en un cuerpo, no habita fuera de su cuerpo. Cuando Dios nos creó, nos dio su aliento de vida. Esa palabra en hebreo es neshama. ¿Y qué es la neshama? Es muy similar esto a lo que piensan los egipcios, ¿ok? Con respecto a lo siguiente. Dios, cuando creó a Adán y Eva, o en específicamente a Adán, para puntualizarlo más, él infunde aliento de vida en él. Pero, ¿qué llevaba ese aliento de vida? ¿Qué información llevaba ese aliento de vida? Ese aliento de vida, en primer lugar, tal como dijo el hermano Santiago, me va a aprovechar un poco de eso. Nosotros existíamos, pero existíamos en la mente de Dios, no existíamos espiritualmente en un mundo aparte. Dios siempre nos hizo, nos pensó desde la eternidad. Por lo tanto, cuando Él tiene que crear a la humanidad a través de Adán y Eva, Él lo que va a hacer, va a infundirle, por así decirle, todas las características a Adán a través del aliento de vida. Una vez que ese aliento de vida, que tenía la energía vital para aprender el cerebro, para aprender el corazón, para hacer funcionar los pulmones, es decir, hacer funcionar al cuerpo con solamente esa fuerza, vitalidad, también Adán iba a nacer con una personalidad. Y esa personalidad iba incrustada en este aliento de vida. Ahora, ¿cómo vive Adán? ¿Cómo es la existencia de Adán? ¿Cómo empieza él a ver el mundo, a observar el mundo? Precisamente cuando ocurren todos estos pasos. Sin estos pasos, Adán no existe. Es decir, si yo le quito al cuerpo su personalidad o la personalidad de Adán, Adán no existe. Adán quedaría solamente con fuerza vital, un cuerpo prendido, por así decirlo, pero no es Adán, es un cuerpo prendido.
Si yo le quito la fuerza vital al cuerpo, entonces me quedo también sin Adán, porque Adán no puede vivir sin fuerza vital. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de lo que es la vida del ser humano, lo que es existir dentro del contexto bíblico, nosotros no podemos separar ninguno de estos elementos. Cuando nosotros morimos, se nos va, ¿qué cosa? La fuerza vital y se nos quita el cuerpo. ¿Y qué queda con la personalidad de Adán? Pues regresa de cuál fue su origen. El origen fue la mente de Dios. El origen fue siempre Dios. Pero no podemos señalar o no podemos llegar a la conclusión de que Adán existía con Dios hablándole como un amigo tú a tú en la eternidad, porque no fue así. Solamente pudo haber existido Adán al ser imagen y semejanza de Dios y ahí poder compartir un momento con Dios. No se puede concebir la vida de otra forma dentro del argumento bíblico. Cuando nosotros hablamos de infierno, por ende, entonces, ¿qué llega al infierno? Si es que llegara a existir. ¿Llega qué cosa? ¿Qué parte de mí llega al infierno? Si la vida que nos ofrece la Biblia es precisamente eso, estar todo unido, no por separado. ¿De dónde entonces nace toda esta idea? Cuando yo me voy a Mesopotamia, por ejemplo, los mesopotámicos, los que vivían en el Éufrates, los babilónicos, que estaban mucho antes de Israel, ¿qué piensan ellos con respecto a la muerte? Bueno, ellos señalan lo siguiente, que cuando, primero, le tienen un terror enorme, pero enorme a la muerte en el mundo babilónico y mesopotámico y sumerio. ¿Por qué? Porque de la muerte no había habido nadie que pudiera volver. De hecho, ellos le señalan así, era el lugar sin retorno, era el mundo de la oscuridad que no volvía a ver la luz. Y ellos consideran de que sencillamente cuando uno llegaba a la muerte no había más vida. Eso desde el punto de vista mesopotámico. Podríamos señalar que también tienen una idea de bóveda en donde todos los muertos estaban literalmente sin existencia, sin vivir. Y esa bóveda era custodiada con un dios. Hay un relato por lo menos que es así, en donde ese dios hace en esta bóveda, no deja salir a ningún ser que pueda volver a la tierra, a existir. Pero los historiadores y antropólogos han señalado de que eso era una metáfora para señalar precisamente la idea de que nadie podía volver a la existencia, a caminar sobre el mundo. Era simplemente una metáfora poética para señalar eso, en donde una vez que tú descendías, ni siquiera los dioses te dejaban subir. Esta idea de Mesopotamia se va a replicar en muchas leyendas y nos va a llegar a la Biblia precisamente a través de esta metáfora o historia que se llama el rico y Lázaro, en donde hay un ser que no te deja subir, que no te deja volver a la existencia. Esa historia viene desde Mesopotamia y se va a evolucionar de distintas formas y en distintos contextos. Luego tenemos Egipto. Egipto sí que tiene una visión más de vida después de la muerte. En Egipto lo que hay es, bueno, o lo que los historiadores en realidad, algunos de ellos, han llegado a la conclusión de por qué ellos creen que son eternos. Y es precisamente que ellos tienen un periodo tan vasto, pero tan vasto de bienestar, nadie los atacaba, las guerras que tenían eran tan diminutas, duraban tan poco, que sus dinastías duraban siglos. 7, 8 dinastías fácilmente en Egipto podemos encontrar. Es decir, los sucesores eran todos de una misma familia. Por lo tanto, ellos van a llegar a la idea de que son eternos, o los historiadores nos han indicado eso precisamente por este detalle. Y van a desarrollar toda una idea fantástica alrededor de cómo ellos lograban la eternidad. Cuando moría un egipcio, llegaba a un lugar en donde tenía el juicio de Dios. Y en ese juicio de Dios, si lo pasaba, llegaba literalmente a vivir al reino de Osiris, que podría señalarse que es como el cielo para nosotros los cristianos. Bueno, para un egipcio era lo mismo. Llegaba allí
a convivir con Osiris, pero tenían una idea muy señalada a lo que digo con respecto a lo siguiente, y con este argumento voy a terminar, porque veo que se me acaba el tiempo. Cuando nosotros, los egipcios, ¿por qué embalsamaban? Embalsamaban porque ellos no podían concebir la vida sin un cuerpo. El Ka y el Ba no podían vivir sin un cuerpo. Por lo tanto, para que el Ka, la energía vital, y el Ba, que era, por así decirlo, nuestro carácter, para que pudieran vivir, necesitaban de ese cuerpo que estaba en reposo. Y por eso los egipcios embalsamaban para que ese cuerpo durara lo que más pudiera, para pasar el juicio en el inframundo. Si el cuerpo no existía, la personalidad y la fuerza vital tampoco podía existir, y así no podían llegar a Dios. Por lo tanto, vemos que en toda la antigüedad la idea de existencia religiosa del humano siempre va unida al cuerpo. Muchas gracias, muchas gracias. Esto está muy bueno. Qué buenos datos y qué buena información de parte y parte. Hermano Santiago Lázaro, ¿en qué momento podríamos estar los tres ya en un diálogo que se pudiera estar respondiendo y haciendo preguntas para explorar lo que cree cada uno? No sé si hacemos otras 2 secciones de 10 minutos solos y entramos al diálogo. ¿Qué le parece? O una sección más. Como quiera, si quiere hacemos una exposición más y luego entramos un diálogo y luego ya hacemos lo que tenemos preparado para terminar, ¿no? Listo, para que se entremedia, no sea al final. 10 minutos de Bastián y entonces vamos al diálogo. Listo. Vale. Ya le digo el tiempo. Ya puede comenzar, hermano Lázaro. Bueno, pues en esta segunda intervención mía voy a intentar explicar lo que es el plan de salvación, es decir, el plan que nuestro Padre Celestial preparó desde antes de la fundación del mundo para nuestro progreso eterno y para nuestra salvación y redención. El centro de ese plan es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el centro de todo y lo más importante. Todo lo demás es accesorio, pero lo más valioso y lo más grandioso que tenemos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro Redentor. De Él vienen todas las cosas y por Él son todas las cosas. Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. ¿Y cuál es el propósito de Él? Pues lo leemos en Juan 3, 16, 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es lo importante que a veces no se cita. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por lo tanto, el propósito y la voluntad de Dios es que todas las personas se salven, no crear un mundo para que unos pocos elegidos, unos pocos privilegiados se salven y el resto vayan al infierno o sean completamente aniquilados, vaporizados o no sé cómo explicarlo, o consumidos, creo que sería la palabra. Por lo tanto, esto es completamente opuesto a lo que acabamos de leer, que es la naturaleza y la voluntad de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Para entender esto mejor, pues hay una escritura en la revelación moderna que nos dice la forma que tenemos de librarnos de todas las consecuencias negativas de la caída de Adán, que antes expliqué muy brevemente. En la sección 138 de Doctrinas y Convenios, el versículo 23, nos dice: y los santos se regocijarán en su redención y doblaron la rodilla y reconocieron al Hijo de Dios como su Redentor y Libertador de la muerte y de las cadenas del infierno. Como hemos visto, somos seres dobles, morimos física y espiritualmente. Por lo tanto, Cristo nos libera de la muerte física mediante la resurrección y de la muerte espiritual mediante la vida eterna que nos ofrece para vivir en las moradas eternas. Como decía, en casa de mi Padre muchas moradas hay. Por lo tanto, esto es completamente opuesto al concepto del infierno o al concepto de la destrucción o de la aniquilación. No tiene nada que ver. Volviendo al plan de salvación, el Señor creó una tierra ¿para quién? Para los hijos que tenía ya en la preexistencia. No estábamos en la mente de Dios. Eso es tan abstracto y tan ilógico que no tiene sentido para el ser humano. Lo más sencillo son los hijos de Dios. Nacimos en su presencia como hijos espirituales y creó una tierra para que viniéramos y recibiéramos un cuerpo físico. Eso es mucho más sencillo que ser un código de barras en la mente de un ser celestial. Éramos sus hijos, nos conocíamos. Por eso, aquí, cuando tú ves a una persona que a lo mejor de la primera vez te cae bien o conectas con ella, que te ha pasado seguro a ti, es porque ya la conocías del mundo preterrenal.
Y aquí la encuentra y dice, como si lo conociera toda la vida. Y hace 10 minutos que lo has visto. Pues son recuerdos internos de nuestra vida preterrenal. Y bíblicamente lo podemos explicar. No hay ningún pasaje en la Biblia que yo sepa que hable de que estábamos en la memoria de Dios. Sí que hay pasajes, por ejemplo, en Efesios 1, del versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Recordemos que Cristo vivía con el Padre antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, vivíamos con Él, para que fuésemos santos sin mancha, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo. Por lo tanto, yo creo que es muy claro, o Jeremías 1:4-5, que fue escogido antes de nacer, pues no estaba en la mente del Señor, estaba física, o espiritualmente, mejor dicho, aunque lo espiritual es físicamente también visible para ojos espirituales, pero está claro que vivíamos con el Señor. No hace falta irnos a elucubrar o pensar o ir más allá de lo que está escrito. Está sencillo aquí y la revelación nos lo dice más claro todavía. Por eso tenemos la bendición de tener el libro de Mormón, donde hay convenios que nos lo dice mucho más claro, pero la Biblia es bastante clara. Entonces nosotros venimos a esta tierra. La tierra fue creada, como he dicho, Adán fue creado inmortal e inocente. A consecuencia de la caída, heredamos dos muertes. La muerte temporal, por eso somos inmortales, y la muerte espiritual, que es por el pecado. Llegamos a distinguir el bien del mal, pero el mal siempre nos tira más y tenemos que estar ahí luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que nos hace separarnos de la presencia del Señor. Esa es la muerte segunda, que a veces se confunde. La Biblia habla muchas veces de muerte, pero ¿en qué se habla? ¿De la muerte primera, física, o de la muerte segunda, que es espiritual? Que puede ser en esta vida y también será al final de nuestra existencia. Por lo tanto, en la vida terrenal estamos para guardar la fe, para ser probados y para prepararnos para volver a nuestro Padre Celestial. Como he dicho, una vez al morir, nuestro cuerpo queda en la tumba, en espera de la resurrección, nuestro espíritu, que es eterno, preexistente, latente en esta vida y consciente después de la separación del cuerpo, va al mundo de los espíritus para tener paz o ser, dijéramos, torturados por nuestra propia conciencia y entonces ahí escuchar el Evangelio. Y aquí se cumple la palabra del rico Lázaro, que acaba de mencionar mi amigo, que puede estar en cualquier origen o puede tener bastante similitud con fábulas o cuentos o leyendas de los pueblos de Oriente Medio, por supuesto, porque ¿de dónde vienen esas fábulas o leyendas? De los patriarcas de la Iglesia, si es que allí se creó todo y allí empezó todo. Por lo tanto, es normal que los sumerios, los acadios, los babilonios tengan cosas muy similares a lo que enseñó el Señor a Adán y a sus descendientes. Y no hace falta irnos a eso, que está muy interesante, a mí me encanta la historia, pero simplemente nos vamos a la palabra del rico Lázaro, que nos lo explica claramente, y ¿quién lo dijo? Jesucristo. No tenemos que andar buscando tablillas de arcilla, sino que cogemos la Biblia y vemos palabra de Jesús, parábola del rico Lázaro, y aquí está. A, B, C, clarísimo. Allí se les predica el Evangelio, allí se hace la ordenanza, y los que reciben el Evangelio nos bautizamos por ellos, y luego, cuando termine la vida en esta tierra, vendrá Jesucristo por segunda vez, a cada uno a pagar por nuestras obras. Los justos que vivan, que sean levantados en la primera resurrección, vivirán en el milenio, y los injustos le dice que serán resucitados después del milenio en la segunda resurrección y vendrá el juicio final. Y después de ese juicio final, dice algo muy interesante, que está en Apocalipsis 20:14, dice que la muerte y el infierno, busquen Apocalipsis 20:14, la muerte y el infierno son arrojados al lago de fuego y azufre. O sea que la muerte desaparece porque viene la resurrección y el infierno desaparece porque estaba en el mundo de los espíritus y no va a estar en la eternidad. Por lo tanto, desaparecen los dos y es el lago de fuego y azufre que dice que es la segunda muerte. Entonces tendríamos que irnos a segunda muerte, muerte espiritual. Volvemos a la página de la Iglesia, el índice nos dice: muerte espiritual, estar separado de Dios y su influencia, morir en cuanto a las cosas que pertenecen a la rectitud. Lucifer y una tercera parte de las huestes del cielo padecieron la muerte espiritual cuando fueron echados del cielo porque se rebelaron antes de la creación del mundo. La caída de Adán introdujo la muerte espiritual en el mundo. Los seres mortales de pensamientos, palabras y obras inicuos están muertos espiritualmente, aunque sigan con vida sobre la tierra. Por medio de la expiación de Jesucristo y de la obediencia a los principios y de las ordenanzas del Evangelio, el hombre puede llegar a quedar limpio del pecado y vencer la muerte espiritual. Por lo tanto, creo que queda muy claro que ni el infierno ni la aniquilación existen, sino que todo es parte de un proceso, de un plan creado por el Señor para nuestro progreso y para nuestra bendición eterna.
Si buscamos en Apocalipsis 2:11, que ahora se me está abriendo cuando no hablo y cuando le doy ahora no se me abre. Apocalipsis 2:11, por ejemplo, nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la segunda muerte. Ahí está claro. Si vencemos, si somos justos, si nos acercamos a Cristo, confiamos en su resurrección y en su expiación por nosotros, venceremos la muerte segunda y por lo tanto no estaremos separados de la presencia del Señor. No se me abre. El Amán 14, en el libro de Mormón, nos da también una explicación muy interesante. Me voy a dar un minutito más por estos. El Amán 14, 16 al 19. He aquí esta muerte lleva efecto la resurrección y redime a todo el género humano. De la primera muerte, esa muerte espiritual, porque hallándonos separados de la presencia del Señor por la caída de Adán, todos los hombres son considerados como si estuvieran muertos, tanto en lo que se respecta a las cosas temporales como a las cosas espirituales. Y él lleva efecto a cabo la resurrección de toda y la redención de toda la humanidad a condición del arrepentimiento. Todo aquel que se arrepienta no será talado y arrojado al fuego, pero el que no se arrepienta será talado y echado al fuego, y viene a traer sobre ellos una muerte espiritual, sí, una segunda muerte, porque quedan nuevamente separados de las cosas que conciernen a la justicia. Y este es el estado, y es el final de los malvados. Los que no se arrepientan, ni ahora, ni en el mundo de los espíritus, tendrán que ser separados de la presencia del Señor. Por lo tanto, eso sería la condenación eterna o sería la muerte eterna, la segunda muerte, la muerte espiritual. Nos separamos de la presencia del Señor. También hay diferentes grados de condenación. Ahora luego hablaremos de salvación y condenación, pero lo que está claro es que todo aquel que no llega a la presencia del Señor, al reino celestial, al más alto grado de gloria, pues lógicamente tiene un grado de condenación, aunque no hay ningún sufrimiento ni ningún dolor en estos reinos, pero esto sería otro tema, los diferentes grados de gloria. Lo que está claro es que la vida eterna para nosotros es el reino celestial, el más alto grado de gloria, vivir con nuestro Padre celestial, y la segunda muerte sería estar alejado de la presencia del Señor, por lo tanto heredar un reino terrestre, un reino celestial, o un infierno con Satanás y sus duelos, que ya, repito, muy poquitos seres humanos en esta tierra van a pasar nunca. Por lo tanto, el plan de salvación es completo, es hermoso, es grande, está claro, está en la Biblia, está en el libro de Mormón, está en Doctrina y Convenios, está en la Perla de Gran Precio, y podemos encontrarlo sencillamente. El Señor nos ama, el Señor ha preparado un plan desde la fundación del mundo, desde nuestra persistencia, con la caída de Adán, con un Salvador y Redentor Jesucristo, y con una salvación y condenación eternas, pero siempre con el amor y la misericordia de un Padre amoroso, que sería al final simplemente estar separado de su presencia, porque no somos justos y no podemos estar en la presencia de un ser glorioso, pero tampoco vamos a estar ni destruidos, ni aniquilados, fusilados o consumidos, ni ardiendo eternamente física y realmente. Gracias. Interesante, muchas gracias, muchas gracias. Queda claro su punto, mi hermano Lázaro, o mi hermano Santiago Lázaro, digámoslo completamente. Santi, okay, para los amigos. Santi, bueno, mi hermano Santi. Tenemos entonces a Bastián, le toca a Bastián en este momento, ya le digo cuándo comienza, mi hermanazo. Ya puede comenzar, Bastián. Muchas gracias. Bueno, Santiago, se le nota la edad ahí abriendo la Biblia. Así que no, es broma, Santiago, broma. A ver, en esta segunda parte yo voy a hacer una crítica con respecto al pensamiento de el infierno. Ya expliqué más o menos cuál es la vía mía para ver la existencia de la humanidad. Me voy a saltar el comentario de Santiago para luego entrar en una conversación. A todo esto también me gustaría aclarar de que esto no es un debate, esto es un intercambio de ideas, ¿ok? No estamos, bueno, la idea de un debate o un intercambio de ideas es precisamente aumentar nuestros conocimientos, así que lo que yo estoy mostrando no es un debate ahí con Santiago, no es mi principal idea, pero sí es mostrar conocimientos para que nosotros podamos enfrentar esta lógica del infierno y cómo poder realmente sacar una idea más concreta de lo que la Biblia nos puede ofrecer. Santiago ha explicado muchas cosas que a mí me parecen bien también.
podríamos aumentar un poquito más el conocimiento con respecto a lo que es la tumba en el Antiguo Testamento, de que no hay ningún relato de que nos hable de que hay vida después de la muerte, excepto de que el humano llega a la tumba. Por lo menos en el Antiguo Testamento se habla de Seol. Y ya está, no hay más. Era la tumba, es lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy como la tumba. Entonces, es después cuando nacen todas estas cosas y nos dan una orientación de que probablemente podría haber vida después de la muerte. Pero no me voy a centrar en eso, sino que voy a hacer una crítica a este pensamiento. En primer lugar, siento que en el Antiguo Testamento hay muchos vacíos teológicos no aclarados con respecto a lo que es la intervención de Dios con el ser humano. Por ejemplo, Dios solamente o prácticamente o únicamente, yo diría, interviene en la historia humana, en la historia de la humanidad, prácticamente solamente en el Génesis. Por ejemplo, Adán y Eva, que representan la humanidad, Dios está preocupado de la humanidad, ahí, con Adán y Eva. En segundo sentido, también lo tenemos como un Dios genérico, como un Dios de toda la humanidad, en el diluvio. En el diluvio, por ejemplo, él lo que señala con respecto a lo que es la vida, em, dice lo siguiente. Bueno, dice que, por ejemplo, murió todo cuanto tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca, dice en el diluvio. ¿Por qué? Porque la idea de la muerte en la antigüedad era con el aliento de vida. Si no tenían vida, si no tenían respiración, incluso podríamos señalarlo, es porque no tenía vida. Entonces ahí llegaba la muerte, hasta ahí llegaba. E incluso en el relato del diluvio lo tenemos, pero a lo que me estoy enfocando ahora es que literalmente Dios se enfoca genéricamente en asuntos de la humanidad solamente en estos eventos. La Torre de Babel es otro punto en donde Dios se involucra e interviene en la historia de la humanidad. Pero luego esto cambia. Dios pareciera que no le interesa la vida de la humanidad, sino que solamente le interesa la vida de su propio pueblo. Entonces, lo que la Biblia después, bueno, nos muestra en el Génesis que Dios es el Dios de Abraham y intencionalmente nos muestra que ese Dios, como era el Dios de Abraham, ¿en quién se va a preocupar? En los hijos de Abraham. Y que después se van a convertir en los hijos de Jacob, en los hijos de Israel. Por lo tanto, Dios, lo que mayoritariamente nos dice la Biblia es que Dios se preocupa solamente de los hijos de Abraham. Por lo tanto, Dios va a castigar a quién o va a bendecir a quién, solamente a los hijos de su elegido, porque pareciera ser que hay una ausencia de los otros pueblos. ¿Y qué significa eso? Que Dios, ¿cómo puede hacer un juicio a las naciones si Él no se preocupa ni siquiera de darle su ley? No de educarlos con respecto a un posible juicio futuro. No se preocupa de bendecirlos, entonces, ¿de qué los va a juzgar? Si Él es un Dios solamente de su pueblo. Dios no es que Él vaya presencialmente y les diga, oye, babilónicos, pasa esto, 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 y si no se caen en el infierno. No, Dios no hace eso. Por lo tanto, Dios en el Antiguo Testamento no es un Dios genérico, es un Dios muy particular de su pueblo. Después, nosotros con Jesús tenemos una apertura a los gentiles recién. Porque si nosotros nos referimos solamente al conocimiento judío, los judíos solamente señalan que su Dios es personal. Es tan así que nosotros tenemos que ser esclavos, incluso hasta a día de hoy. Ellos señalan que nosotros deberíamos ser esclavos de ellos, porque tienen al Dios verdadero. Entonces, aquí esta es una crítica para mí, porque no puede existir juicio si Dios no te educa, si Dios no te enseña, si Dios no te guía. No vemos esa intención con los otros pueblos que tiene el Dios del Antiguo Testamento. Así que el Dios del Antiguo Testamento se encarga de enjuiciar, sí, eso sí se encarga, porque no se encarga, pareciera ser, de bendecir a los demás pueblos, pero sí se encarga
de enjuiciar a los demás pueblos y mandarlos, podríamos decirlo, a el infierno. Es una crítica que yo tengo de esto. Ahora, de forma ortodoxa, se ve esto en el argumento del castigo eterno. O sea, los ortodoxos dicen que existe un lugar físico, ¿ya? También está la otra postura de que no es un lugar metafórico, que en realidad el infierno lo vivimos nosotros en nuestra carne, en nuestra vivencia. Pero si nosotros nos referimos realmente, por ejemplo, a Adán, entonces Adán fue el que cayó en pecado. No fuiste tú, no fui yo. El que cayó en pecado, el que nos dio la desgracia del pecado, fue Adán, específico. Si hubiera sido en igualdad de condiciones para mi vida, entonces yo tendría que haber nacido como Adán en perfección y haber dicho, ok, yo voluntariamente pequé, por lo tanto me merezco el juicio de Dios y me merezco incluso ir a un infierno. ¿Por qué? Porque nací en igualdad de condiciones con Adán. Pero, ¿cómo resuelve esto la Biblia? Dice, como la humanidad cayó en completo gracias a Adán, es decir, por uno cayó la humanidad, entonces por uno también es salvada. No es enviada a un infierno, es salvada. Por lo tanto, si uno fue el que nos traspasó esa desgracia, y como yo no nací en igualdad de condiciones para poder argumentarle a Dios, pero yo tuve la misma oportunidad de salvarme y no caí como Adán, entonces ¿de qué me vas a condenar? Y esta es mi segunda crítica con respecto al infierno, porque el infierno, claro, enjuicia al que moralmente y éticamente actúa mal, pero no nos saltamos el argumento de decir, pero es que yo no estoy en las mismas condiciones que Adán. Yo no nací en esas condiciones. Entonces, ¿de qué me pueden argumentar para enviarme siquiera a un infierno? Así que en estas dos líneas yo voy en contra de precisamente lo que nosotros llamamos hoy infierno, porque no tiene sentido ni lógica dentro de lo que la Biblia ofrece, que la Biblia ofrece la salvación del pecador. No sé si me queda más tiempo, Nata, porque podría seguir argumentando algunas cosillas más. Sí, tienes 1 minuto y medio. Perfecto. Lo otro que me llama la atención, lo estoy buscando, También se te nota la es edad, que... ¿no? Ah, También se te está notando la edad. oh, es la juventud, ¿eh? Ahí la inexperiencia de la juventud. Entonces, gracias Natanael por ponerle ahí el parche a don Santiago. Bueno, el aspecto ético que tiene el infierno es brutal. ¿Quiénes van al infierno dentro de la postura del infierno? Son los que se portan mal, porque no son los que se portan bien. Bueno, y también voy a señalar que hay un aspecto religioso también acá, porque por ejemplo, al infierno también deberían ir las personas que actúan moralmente y éticamente bien, pero tienen dioses ajenos, como los budistas, como los hinduistas, como los islámicos, aunque sean moralmente y éticamente correctos, ellos van al infierno porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, faltarían a ese mandamiento y están en contraposición totalmente del Dios de ese mandamiento. Por lo tanto, ellos deberían ir al infierno igual, aunque sean ética y moralmente correctos. Así que eso también es una crítica desde mi parte. Pero voy a ir a lo más profundo también de esto, que es la moralidad y la ética que plantea el infierno, porque aquí van solamente los malos, ¿cierto? Es decir, por obras tú te puedes ir al infierno, pero la salvación es por gracia. Es decir, por obras nosotros nos vamos al infierno, por gracia nos vamos al cielo. Entonces, ¿cuál es el mérito? ¿No? ¿Cuál es el mérito de yo luchar, ¿no? por no irme al infierno? Porque tendrías que estar cayendo en una salvación por obras, no en una salvación por gracia,
si yo me planteo la doctrina del infierno. Entonces, si yo por obras me estoy perdiendo y sin obras me estoy salvando, entonces ¿cuál es el punto? Y con eso termino mi crítica hacia el infierno. Salud. Esto está que arde, me gusta, vamos cogiendo rumbo. Gracias, entonces vendríamos ahorita al diálogo, ¿les parece? Ya más intercaladito, respetando tiempos también, que si uno habló 2 minutos, el otro hable también 2 minutos. Pero no sé si quieren que comencemos con una pregunta que acaba de mandar Nixon, que él le gustaría que ustedes respondan los dos desde sus diferentes puntos de vista. ¿Lo hacemos así o dejamos eso para lo último? No, si quieres ahora, por hacer un poquito más, que no sea solamente nuestra charla, pues podemos responder algunas preguntas y luego seguimos, si quieres. Mi opinión, que diga Bastian. Él dice que sí. Vamos con esta. Esta Nixon. A mí me parece irónico que ambos expositores estén hablando, por ejemplo, acerca del infierno, y en su explicación, pues, se trata de ilustrar como no un lugar literal, sino más bien como un estado de la persona, bien sea de las cosas malas que ha hecho, un estado de la conciencia, etcétera, y no es un lugar literal en el cual tú te vayas a quemar. Ahora, la pregunta para ambos es, ¿por qué utilizar esa historia o parábola del rico y Lázaro, donde a sabiendas que no existe el infierno como tal? ¿Por qué Jesús, es la pregunta, por qué Jesús ilustraría esa situación con un lugar literal, con un infierno literal en esa historia? Incluso porque esa historia, siendo tan relevante, porque allí Jesús está revelando una interacción muy importante del mundo de los espíritus con, digamos, el mundo de los vivos, o el resultado de lo que es las personas que hacen malvado el infierno y los que no están en el cielo. ¿Por qué siendo eso tan importante? No se menciona en ninguna otra parte, no lo mencionan otros apóstoles, no lo mencionan en el Nuevo Testamento posteriormente a eso. Entonces, ¿qué sucede allí? O sea, ¿por qué se toma esa historia y esa historia ni siquiera encaja en las explicaciones que están dando ustedes del infierno? Muy bien, esa era la pregunta. ¿Quién empieza? Buena pregunta. ¿Quién quiere comenzar? Yo otorgo el pase a Santiago, así que... Bueno, yo creo que... La experiencia habla. Al viejo, sí, al abuelo. Eso no es verdad. Bastián quiere desequilibrar. La tercera da primero. Gracias. Santiago, pero si tú pareces de 50, hombre. Sí, ya, pero no los tengo. Los perdí hace tiempo. A ver, yo creo que Nixon no me ha entendido. El infierno existe como un lugar temporal en el mundo de los espíritus. Entonces, la palabra del rico Lázaro es perfecta, exacta y clara. Nosotros somos seres eternos. Nuestro espíritu, que viene de la preexistencia, viene de este cuerpo mortal, y después de la muerte, el cuerpo va a la tumba, y el espíritu va ¿a dónde? A un lugar que se llama el mundo de los espíritus. Y ese mundo de los espíritus está separado en dos. Paraíso, que por eso Cristo le dice en la cruz al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero 2 días más tarde, después de resucitado, le dice, que ya está en la gran confusión, le dice a María Magdalena, no me toques que no he subido a mi Padre. Por lo tanto, Cristo en su muerte no fue al Padre, fue al mundo de los espíritus como cualquiera de nosotros. Y eso dice Primera de Pedro, muerto en la carne, vivificado en el espíritu, en el cual fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, ese es el infierno. Pero no es un lugar eterno de castigo, de consumición, de tormento y de tortura, sino es un lugar temporal donde los inicuos están en un estado de consciencia y como son conscientes, pues tienen remordimientos como el rico y están consumidos en una llama simbólica, y mientras que Lázaro, que fue una buena persona, está en el seno del Abraham en paz. Y luego al final de mi presentación leeré algunas revelaciones de estos últimos días donde ilustran esto perfectamente. Entonces, el infierno como lugar temporal sin tortura existe, con sufrimiento simbólico y como preparación donde Cristo fue y predicó y donde todos los espíritus son enseñados
para que puedan arrepentirse, no solo en esta vida hay arrepentimiento, sino después de esta vida sigue existiendo el arrepentimiento de un Padre amoroso que nos ama a todos, cuyo propósito lo hemos leído en Juan 3, que es salvar a toda su humanidad, cristianos y no cristianos. Luego hablaremos de los paganos también. Por lo tanto, yo creo que el infierno existe, pero no como nos lo han contado, sino como yo creo que lo he contado, que es bíblico y escrituralmente correcto. Listo, Bastián, puedes hablar tú también. Muchas gracias, hermano Santiago, Santi, por tu apreciación. Bueno, yo creo que acá lo más complicado que tenemos en realidad, que podríamos responderlo, ¿no? Y yo creo que también Nixon como que quiere hacer entrever eso, es que en realidad hay un periodo de juicio que tiene un tiempo, y esto lo señaló Jesús también. Dentro de ese periodo de tiempo de juicio, por ejemplo, los ángeles, o cuando la maleza es echada al fuego, o cuando el juicio de Sodoma y Gomorra. Es decir, hay un tiempo, pero ese tiempo, lo que señala la Biblia en realidad es como eterno, un tiempo de eternidad que va a durar eso. Sin embargo, yo esto lo planteo desde un punto de vista poético. ¿Por qué? Porque no hay un fuego inextinguible dentro de la realidad humana. Si el juicio va a ser humano, si el juicio va a tener las condiciones físicas humanas, ¿no? Entonces, acá no hay un fuego que perdure por los siglos de los siglos, sino que todo es terrenal. Aquí hay una hipérbole en el lenguaje bíblico, en donde se está exagerando en demasía el texto. Los autores que escribieron de Jesús probablemente también están exagerando el punto de Jesús con respecto a toda esta idea de que el juicio o el malvado o quien sea, ¿no? Que va a caer en esta idea de fuego eterno, va a sufrir para siempre. Entonces, para mí también esa es una de las respuestas que podríamos dar a todo esto. Y con eso termino mi intervención. Ok. Entonces ahora vamos a preguntas mutuas y respuestas de ustedes. Si no quieren hacerlo así, les leo preguntas del público que están buenísimas también. ¿Cómo prefieren? Yo quiero en realidad hacerlo distinto. Yo quiero dar un comentario de lo que dijo Santiago. Pues sí. Súper bueno. Y que él haga un comentario de lo que tú dijiste también, si él lo quiere hacer. Exacto, porque como no es un debate, mi idea no es como entrar en debate, sino que lo que yo pienso con respecto a algunas ideas que él señaló. ¿Qué le parece a Santi? No hay problema, pero yo sí que me gustaría que me explicara, Bastián, una cosa. No, igual lo tiene preparado, pero por si no lo tiene preparado, para que me lo cuente cuando sea oportuno. Si no existe el infierno, que tú y yo estamos de acuerdo que no existe el infierno, por lo menos en esa forma tradicional eterna de fuego consumidor, explícame un poquito qué es la aniquilación, cómo se hace, quién la hace y por qué se hace. Y si eso va de acuerdo con la naturaleza amorosa de Dios. ¿Vale? Eso sería un poquito para entender yo mejor. Claro, si no hay infierno, pero hay aniquilación, es decir, muerte o susto, ¿qué quieres? Pero al final es lo que no entiendo, ¿vale? Buenísimo. Santiago, mira, quedé a medio camino, porque me entró justo una llamada y me cambió todo esto y te entendí la mitad. Vale, pues te lo repito, muy brevemente. Tú y yo no creemos en el infierno eterno, de fuego, consumidor y demás, de dolor, de tormento, de inquisición. Pero tú crees en una aniquilación de los injustos. Entonces me gustaría saber quiénes son los injustos para ti, si los paganos también van a ser aniquilados, quién aniquila, por qué aniquila y si eso va de acuerdo un poco con la naturaleza amorosa de Dios, que es lo que no entiendo yo de la postura adventista. Porque sí, queda muy fácil, pero claro, dices, los injustos serán aniquilados. Me deja muchas dudas. Amplíame eso un poquito. Ya. Mira, en primer lugar, el adventismo, claro, la aniquilación del ser humano se predica, ¿ok? Yo te puedo hablar como adventista, pero en realidad no es tanto mi postura, porque yo sí me lo cuestiono. Yo sí me cuestiono que en realidad tanto la postura de juicio final con respecto al pecador es una postura que
ennubla el carácter de Dios. Por eso también el infierno me choca, porque el carácter de Dios es amor. Y si yo me pongo en la postura bíblica con respecto al amor, el amor es lo primero. El amor es lo que desde ahí surge todo. El amor es lo eterno. Pero la muerte y el pecado está condicional. Por ejemplo, cuando Adán y Eva caen, ellos obtienen el pecado, por así decirlo. El pecado entró en ellos. Pero la única forma de poder quitar eso es que Dios haga una intervención. Me voy ahora a Jesús. Había un ciego de nacimiento, había un lisiado o había un leproso. Entonces, ¿qué venía a hacer Jesús? Jesús tomaba el pecado y se lo quitaba. Es decir, el pecado está condicional a porque existe vida, ¿no? Y la única forma de que deje de existir el mal o el pecado es que Dios lo quite, es que Dios nos quite el pecado y es la única forma. Dentro de la postura adventista, lamentablemente, este punto no se considera, y que yo sí lo considero. ¿Por qué? Porque la única forma de salvar al ser humano es que Dios, precisamente, incluso siendo creyentes y estar creyendo en la sangre de Jesús, aún así, nosotros necesitamos que Dios nos quite el pecado como se lo quitó al leproso, como se lo quitó al ciego, para que nosotros podamos acceder a la vida eterna. O si no, nosotros no tenemos acceso. Es decir, solamente los creyentes se les va a quitar eso. Eso ya es un punto cuestionable. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a la conclusión de que puede haber otro medio, ya puede haber otra forma de que Dios acceda a los impíos o a los paganos o a los que no creyeron en él. Y yo por esa postura me estoy inclinando más, porque precisamente yo creo en que el amor es lo eterno. El pecado tiene término y fin. Ahora, dentro de las posturas que he leído con respecto a esto es que el pecado está condicional también al ser humano, es decir, no puede existir el pecado si no existe el ser humano. Pero eso dentro de la Biblia tiene solución, como digo, porque la única forma de que se evite eso es que Dios nos quite el pecado, no que nosotros nos autopurifiquemos. Entonces yo me inclino más no por la idea de la aniquilación, sino por la idea de que Dios puede hacer redención en distintos periodos del ser humano, y la investigación sería es cuándo sería esa redención en donde los que no llegaron a conocer a Jesús de la manera que lo conocemos nosotros puedan acceder a eso. Ahí cae, por ejemplo, los primeros argumentos que dije, los otros pueblos. ¿Qué hacemos con los otros pueblos que Yahvé o IHWH no se preocupó? Porque literalmente no se preocupó de ellos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos para que tengan redención? ¿Es que no la van a tener? ¿Y cuál es la solución bíblica para eso? Entonces, a mí me quedan más puntos suspensivos que puntos concretos en la idea de la aniquilación. Te lo digo desde mi honestidad, de mi franqueza, de que yo honestamente no creo en ese Dios que aniquila. Qué buenísima pregunta hizo el hermano Santi, que llevó a Bastián a hacer esa declaración tan profunda. Me encanta la declaración. Y también debo decir que me gusta mucho la forma como el hermano Santiago define el infierno. No es la forma como yo la definiría, ni como la creo, pero me parece mucho más humana y más consistente con el carácter de Dios. Hermano Santiago, gracias. Bastián, ¿a usted le gustaría hacerle una pregunta exploratoria al hermano Santi? Quiero que en realidad él quizás argumente por detrás una vez que yo diga lo que pienso de una idea que él mencionó. O sea, puede en este momento contraargumentarte. Dale. Exacto. ¿Quieres, Santi? Porque bueno, no, porque al final un poquito ha dicho que la postura adventista oficial es una y su credo es, o su creencia personal no es exactamente igual. Entonces yo no creo en la aniquilación, de hecho creo que la Biblia nos habla de lo contrario. Había preparado, ya lo adelanto aprovechando para no hacerlo más largo, pero por ejemplo hay algunos versículos que van en contra de la aniquilación. Por ejemplo, de 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, o sea, la muerte entró por un hombre y por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren,
en Cristo todos serán vivificados. Por lo tanto, si todos mueren y todos vivifican, desde Adán hasta el último hijo de vecino que nazca en esta tierra, no puede haber aniquilación, porque todos van a resucitar, todos van a ser vivificados mediante la expiación de Cristo. Entonces, la aniquilación es bíblicamente incorrecta. Sí. Sí. Sea de los paganos, no de los paganos, no sé si a los paganos los meten en el bote de los inicuos, no sé si, como tú has dicho, porque uno nació budista y creció budista y vivió budista, ya va a ser aniquilado, simplemente porque no conocía a Cristo. Me parece completamente injusto, ilógico y anticristiano. Luego voy a citar una escritura de la revelación de estos últimos días que lo aclara perfectamente. La gente puede, lógicamente, decir que es un invento de José Smith, pero es una revelación que él recibió y que habla muy clarito de esto, pero eso lo dejo para el final. Bueno, Okay. en ese sentido, lo que responde el adventismo es desde lo que también postula Pablo, que en realidad uno es ley para sí mismo y la salvación como que depende de la ley para sí mismo, pero esto tiene una contradicción que también, entonces, ¿qué sentido tendría la ley? Porque para el adventismo la ley es la carta de salvación, prácticamente, del creyente. Entonces, si yo no llevo esa carta de salvación firmada, que es decirle a Dios, yo guardé todos los mandamientos, yo estoy perdido prácticamente dentro de la lógica adventista. Entonces, si yo me pongo como en esa postura, entonces, ¿de qué sirve ser ley para sí mismo? Prefiero nunca haber conocido al Señor y haber sido ley para sí mismo. Mejor, más fácil. Entonces, no, es una contradicción argumentativa la que tiene el adventismo ahí. Pero como digo, yo no pienso eso. Y es precisamente por estas contradicciones que tenemos dentro de los fundamentos como de la doctrina. Pero lo que sí me gustaría ya como a hablar un poquito como de lo que señaló José Santiago también, ¿no? Cuando él habló de la preexistencia humana, de que éramos seres espirituales en el cielo, eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque, es decir, me planteé la siguiente pregunta. ¿El pecado también habitaba con Dios en la preexistencia? Sabemos que no. Sabemos que en la preexistencia el pecado no existía. Pero, sin embargo, el conocimiento previo de Dios de todas las cosas no las hace existir. Por lo tanto, que nuestra existencia, en realidad, él ya la tuviera, ya la conociera, no lo hace existir. Y eso mismo pasa con la existencia humana, porque la existencia humana solamente, como todas las cosas, son terrenales, tienen un aspecto físico, tienen un aspecto visible que nosotros podamos tener. Si nosotros no tenemos la experiencia visible de las cosas, entonces dentro del marco teórico humano no podría llegar a existir. Y aquí me salto la metáfora del viento y de todo eso, porque eso también existe, ¿no? Eso también es existir dentro del argumento de lo humano. Por lo tanto, todo lo que hay dentro de nuestro mundo existe. Y precisamente es la existencia del ser humano también. Los animales, en la preexistencia de Dios, también tienen aliento de vida. Eso quiere decir que preexistían también antes que conviviendo ya con Dios, y Él les dio el aliento de vida también en su previo conocimiento. No, el previo conocimiento de Dios no las hace existir. No sé qué opina de lo que estoy diciendo mi hermano Santiago. El Paz. Te respeto la teoría, es una buena teoría, pero yo creo que la Biblia lo enseña más claro, no le da tantas vueltas. Dice que existíamos antes de nacer, que estábamos con Él, que somos sus hijos, y lo dice muy claro además si lo relacionamos con el ejemplo y el modelo de todo que es Cristo. Cristo preexistió, estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, eso creo que todo el mundo lo cree, todo el mundo sabe y habla de la preexistencia de Cristo. Hay un versículo que ahora no lo tengo aquí anotado, y no sé cuál es, pero lo puedo buscar y si queréis lo pongo luego, es que dice que Cristo vino como uno y fue como uno de nosotros en todas las cosas. Él vino como humano y fue como nosotros. Y su espíritu preexistente vino al cuerpo engendrado en el vientre de la Virgen María. Por lo tanto, si Él es como uno de nosotros, nosotros también teníamos un espíritu preexistente. Entonces no hace falta confiar en la omnisciencia, ni en el código de barras, que digo yo, en el código QR, en la mente de Dios, para entender de que éramos sus hijos, nacimos en su presencia, en el mundo espiritual, antes de la fundación de este mundo. Y la tierra fue creada para nosotros, no para una idea que Él tenía, sino para nosotros como hijos suyos.
Es que es así de sencillo y lo pone en la Biblia. Entonces, fuiste ordenado, Jeremías 1, 4, 5, fuiste llamado antes de nacer. Si fue llamado antes de nacer porque existía, no porque estaba en la mente del Señor. Uno no puede ser ordenado en la mente. Es que no tiene sentido, es mucho más sencillo. Esto es la navaja de Occam. Ante dos posibles respuestas, la más sencilla suele ser la verdadera. Si aplicamos la navaja de Occam, existíamos. Éramos como Cristo. Cristo fue como nosotros. Cristo fue preexistente. Jeremías te lo dice en Efesios. Dice, estábamos en la presencia del Señor antes de la fundación del mundo y Él nos escogió y nos preparó para que fuésemos santos, precisamente, como tú dices, para librarnos del pecado. Porque el pecado viene en la tierra por la caída de Adán. Pero ¿cómo nos libramos del pecado? Desechándolo. ¿Y cómo lo desechamos? Pues ya en la preexistencia nos prepararon para enfrentar el pecado y desecharlo. Y aquí en la vida, cuando aprendemos el Evangelio y conocemos a Cristo, aprendemos a desechar el pecado de nuestra vida. Y hay una escritura en Doctrinas y Convenios que dice que las personas que heredarán el reino celestial, dice, son hombres justos, hechos perfectos mediante Cristo. Y esa es la clave. Podemos ser santos y perfectos solamente por la sangre de Cristo. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo, pero solo somos salvos por gracia. Pero a la gracia accedemos mediante nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra santificación. Entonces, es todo un conjunto. Ahora, Santiago, eso no, a mí me suena honestamente como a la postura de la reencarnación que tienen los... No, para nada, en absoluto. Déjame desarrollar. Sí, perdón. El hecho de que Dios, en nuestra preexistencia, si habitábamos con Él, a mí no me queda claro para qué Él entonces nos envía acá. Si la razón es para que nosotros aprendiéramos la lección de vida, eso es un argumento totalmente de la filosofía budista e hinduista. ¿Por qué? Porque el hinduismo precisamente predica desde el karma. ¿Y el karma para qué sirve? Para convertirte en la mejor versión de ti, en esta versión del hombre superior, como todas las filosofías de Medio Oriente. Las filosofías del Medio Oriente se encargan de que tú te conviertas en un super mega hombre, en un super yo. Por lo tanto, ¿cómo tú te puedes convertir eso aprendiendo la lección de diferentes vidas hasta que te conviertes en la mejor versión de ti? Y cuando eres la mejor versión de ti, entonces tienes acceso al mundo de los dioses, a vivir una eternidad. En el budismo pasa algo muy similar. Pero entonces, si esa es la filosofía, eso no predica el cristianismo. El cristianismo no predica la mejor versión de uno, porque la mejor versión de uno la hace Dios cuando nosotros resucitamos y nos transforma nuestros cuerpos. Ahí recién somos transformados en una mejor versión de nosotros, pero mientras estemos acá en la tierra no existe tal cosa. ¿Qué me dices tú? Pues que yo no he dicho eso. Primero, no conozco mucho la religión hinduista, pero la reencarnación significa, como tú dices, pasar varias vidas hasta conseguir la mejor versión de uno. No se trata de eso. Se trata de que venimos a esta tierra porque éramos espíritus y necesitamos un cuerpo. Cristo vino a la tierra, obtuvo un cuerpo y resucitó con el cuerpo o no resucitó con el cuerpo. Claro que lo hizo. Y en Colosenses, creo que es 2, no sé cuánto, dice que en él habita corporalmente toda la divinidad. Por lo tanto, un cuerpo es importante que lo tengamos. Un cuerpo era importante en el plan de salvación, en nuestro progreso eterno. Por supuesto que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada sin la expiación de Cristo. Pero sí que debemos de ser la mejor versión de nosotros en una sola vida, no en reencarnaciones, sino en una sola vida. Y lo dice la Biblia. ¿En qué dice la Biblia? Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Más alto que ese estándar no creo que haya. Ser perfectos como Dios. Esa sería la superversión de nosotros mismos. Pero eso es lo que nos dice Cristo que seamos. Luego los apóstoles nos dicen, Pedro dice, somos participantes de la naturaleza divina. Para que lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que tenemos que desarrollar esa divinidad que tenemos en nosotros como hijos de Dios. Y Pablo a los Corintios le dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo para recibir la misma gloria que Él tiene. Eso significa ser lo mejor que nosotros, pero no por nosotros mismos, sino nosotros hacemos nuestra pequeña parte y por medio de la gracia esa multiplicado. Y volvemos a la presencia del Padre, habiendo sido glorificados y formando familias eternas, que sería otro punto muy importante. Ya no volvemos como individuos que éramos antes, sino volvemos como familias eternas. Y esa sería la mejor versión de nosotros mismos en una vida solamente, no en reencarnaciones y no con nuestro propio esfuerzo, sino gracias a la expiación de Cristo.
No sé si eso te aclara un poquito más, pero claro, ahí podríamos estar hablando de muchos temas ya colaterales que van saliendo. A mí me gusta esto porque precisamente es la idea de agregar más conocimiento, pero ¿Cristo necesita un cuerpo o necesitaba un cuerpo? Sí, porque el Padre lo tiene, el Padre lo tiene también. Pero en su preexistencia, Cristo necesitaba un cuerpo. En su preexistencia no la necesitaba, pero te necesitaba venir aquí para tener su cuerpo también, porque si no, no lo hubiera desechado. Sería como los testigos de Jehová que dicen que resucitó en espíritu, porque no necesitaba el cuerpo. El cuerpo es importante, es muy importante. Tan importante es que los espíritus inicuos, los ángeles que acompañaron a Lucifer en la caída, siempre estaban intentando meterse en los cuerpos de las personas. Y cuando Cristo los expulsa del endemoniado, ¿qué dicen los demonios? Déjanos ir a los cerdos, que por lo menos tengamos hasta un gorrino donde meternos. Así que fíjate si es importante que los espíritus, su gran condenación es no haber podido obtener un cuerpo físico. Y por eso anhelan tanto poseer los cuerpos físicos de las personas en esta tierra. Así es que es muy importante, más de lo que creemos. Eso sería para hacer un análisis a profundidad de la importancia del cuerpo, que es templo de Dios. Fíjate si es importante que es templo de Dios. A que no tenga un cuerpo no tiene un templo de Dios. Y podríamos hablar mucho más de eso. Pero la Biblia también señala de que Dios es espíritu y que no necesita un cuerpo. Está mal. Esa es la escritura que quiero que un experto en griego me aclare, porque yo miro la concordancia Strong y no dice eso. Y ya le pregunté a Natanael si conocía algún experto en griego que me traduzca Juan 4:24. Porque en el griego no dice Dios es espíritu, dice el espíritu de Dios. Y yo no sé nada de griego y estoy buscando a alguien experto en griego que me aclare ese versículo. Porque yo entiendo en la interlineal griego-español que dice el espíritu de Dios, no dice Dios es espíritu. Eso creo que es una culturización de un versículo que no dice eso. Ok. Pero Cristo, ¿por qué necesita un cuerpo al hacerse material? Porque si estamos hablando de que Cristo ya tenía, es decir, tenía una preexistencia que le hizo formar todo este planeta. No necesitaba un cuerpo para poder formar todo este planeta. Por lo tanto, ¿para qué necesita un cuerpo una vez que él se hace humano? Era para pagar la culpa. Igual que necesitaba el bautismo. Igual él probablemente no lo necesitara, pero para cumplir con toda justicia lo necesitaba, para darnos el ejemplo y para mostrarnos el camino. Y para ser completo, probablemente. Déjame desarrollar, porque Cristo, sí, al final, ¿por qué necesita el cuerpo? Lo necesita precisamente para pagar la deuda de Adán, porque él es el segundo. Entonces, si él no se materializaba como humano, iba a estar pagando la deuda como Dios, no como humano. Por lo tanto, no tiene que ver la materialidad de Cristo con nuestra materialidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Cristo no necesita un cuerpo para existir en la eternidad. Cristo lo que se hizo humano precisamente para pagar nuestra deuda. Si no se hace humano, no hay pago de deuda. Por lo tanto, inmortal, humano inmortal, también necesitaba ser mortal. Sí, lo que sea, se tenía que materializar. Pero el asunto es ese, o sea, no necesita un cuerpo finalmente Cristo ni Dios para poder coexistir en su universo. De hecho, eso es algo tan bonito que hace, porque precisamente él ya perdió su esencia de Dios, la esencia espiritual de Dios, y ahora es humano igual que nosotros, pero glorificado. Entonces, eso es algo muy, muy fuerte que la Biblia plantea con respecto a lo que es la existencia de Dios o lo que es el ser Dios. Así que yo por lo menos no adjudico a que nuestra preexistencia sea similar a la de Cristo, porque no tiene nada que ver. Aparte, no lo puedo justificar con la Biblia, independiente de los versículos que tú ocupaste, pero no me queda claro. Pero bueno, eso era. Estuvo interesante ese pequeño diálogo. Sí, se nos fue el tiempo y se fue muy rápido. Hay un hermano que desde México nos manda un audio. Él dice que si ustedes permiten que yo se los ponga. Sí, por mí. Gracias, voy a colocarlo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Elier y soy el chofer, los vengo escuchando en el autobús. Quiero hacer una pregunta al hermano Lázaro de España con respecto al tema de 1 de Pedro 3:18, con respecto a los espíritus encarcelados. Bueno, quiero ser un poco directo. 1 de Pedro 3:18 dice que Jesús fue muerto en la carne, o sea, aquí, en un dativo. En el caso dativo, gramaticalmente,
pero vivificado por el Espíritu. O sea, Jesús murió en la esfera de la carne. Gramaticalmente podemos demostrar que Cristo murió en la esfera de la carne. Pero quiero centrarme en la última parte. Sopoideis de pneumati, vivificado por el Espíritu. Pneumati es un dativo. Se puede traducir vivificado en el Espíritu, pero es un dativo de agencia. Creemos que el Espíritu Santo es una persona. Dativo de agencia. Es decir, Cristo fue hecho vivo por el Espíritu. Por el Espíritu. Versículo 19 comienza con un pronombre relativo. En él, igual en el caso dativo. Y el pronombre relativo apunta hacia el sustantivo más cercano, que es pneumati. En el Espíritu. Y quiero tocarlo como adventista porque fui adventista y esto fue una doctrina que estudié mucho. Fui adventista, perdón, no sé si dije eso. Fui adventista. Y quisiera que me abriera el panorama. Los testigos de Jehová creen que Jesús murió y resucitó de una forma espiritual, un cuerpo espiritual, un cuerpo en forma de espíritu. Pero creemos que Jesús murió y resucitó de un cuerpo glorificado, de carne y hueso, cuando Tomás le dijo, mírame, tócame, que un espíritu no puede tener. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Mi pregunta es, ¿en qué parte entonces de la resurrección de Cristo fue en forma de espíritu hacia el inframundo a predicarle a otros espíritus? Y claramente vemos que Jesús resucita con un cuerpo glorificado y él mismo dice que no fue en espíritu, es decir, en un cuerpo de espíritu, en forma de espíritu. ¿En qué parte podemos poner ese aspecto? Bueno, sencillo, aquí creo que hay un poco de anacronismo. Hay que marcar bien los tiempos. Yo creo que hay que marcar bien los tiempos. Cuando dice primera de Pedro 3:18, dice, fue muerto en la carne. ¿Cuándo murió Cristo en la carne? El Viernes Santo. Viernes a las 3 de la tarde, si no recuerdo mal, ¿no? Un viernes a las 3 de la tarde, él entrega su espíritu. Estando en la cruz, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, hasta el domingo por la mañana, no sabemos, ahí no dice la hora, en que la tumba está vacía, han pasado 3 días no completos, pero son 3 días, viernes, sábado y domingo. Su cuerpo estuvo en la tumba desde que fallece en la cruz hasta que resucita el domingo por la mañana. Cuando resucita, de nuevo se juntan su espíritu y su cuerpo. Entonces, en ese intervalo de tiempo, en esos 3 días, desde el viernes hasta el domingo, es cuando Cristo, que ha muerto en la carne, pero vivificado, que sigue vivo, no es que resucite en espíritu, sino que su espíritu que le había encomendado al Padre, va ¿a dónde? Al mundo de los espíritus. ¿Y qué va? A predicar a los espíritus encarcelados. Va al mundo de los espíritus como cada uno de nosotros, porque Cristo vivió, murió como cada uno de nosotros. En ese intervalo de tiempo es cuando va a los espíritus y les predica el Evangelio. Dice, aquí estoy, he muerto por vosotros y este es mi Evangelio. Si creéis en mí, obtendréis redención. Estoy parafraseando lo que podía haber dicho. Es en ese periodo de tiempo, esa es la cronología. No es que resucita en espíritu, sino que su espíritu, que sigue vivo como el nuestro, como el del rico y Lázaro, que una vez muertos van a ese mundo de los espíritus, Cristo va y en ese momento, en esos 3 días, es cuando inaugura la obra de predicación del Evangelio en el mundo de los espíritus. Una vez resucitado ya va al Padre, porque todavía no había ido al Padre. Cuando lo ve a María en la tumba, que lo confunde con el hertalano, le dice, no me toques porque no he subido a mi Padre. Por lo tanto, esos 3 días está en el mundo de los espíritus, su espíritu, que es preexistente y que está en el cuerpo que le da María, es el que va a predicar. No es que resucite en espíritu, son 2 cosas diferentes, no sé si me he explicado. Ok. Bastián, ¿quiere decir algo sobre eso? Ya terminando, porque el video se acabó, el tiempo se acabó. Sí, resumiendo en parte, que si eso hubiera sido así, entonces Cristo excede las leyes naturales del hombre. El hombre, por lo menos, no puede tener esa cualidad de desdoblarse y
tener su esencia espiritual volando por alguna parte e ir a investigar. Eso Por no puede supuesto, por supuesto, porque Él es Dios y nosotros no. Tenemos la misma naturaleza, pero no tenemos las mismas cualidades. Nosotros Bueno, somos humanos y limitados. Él es Dios eterno y omnipotente, por supuesto. claro, entonces eso ya lo dejaría aparte como un representante de la humanidad, porque él iba a cumplir precisamente todo desde la humanidad. La resurrección que él recibe es la resurrección que todos nosotros vamos a recibir también, señalando que él todavía continúa terminando su plan de salvación, eh, precisamente tomando la posición de Adán y sufriendo lo que tenía que sufrir Adán, siendo completamente justo. Entonces, no hay un argumento para decir que él murió, se convirtió en Dios, fue al inframundo y luego volvió como ser humano. No cuadra. Y lo No, otro no he es... dicho eso, no he dicho eso, perdona, no he dicho eso. Me he explicado mal entonces, pero yo no he dicho eso. Él es Dios desde antes de la creación del mundo. Es Dios en la carne y Sí, Dios en todo momento. No deja de ser Dios nunca. Y lo vemos en la transfiguración. Que muchos dicen, no, se revistió de humanidad y dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Lo que pasa es que se convirtió en humano y fue como nosotros. Pero él podía leer la mente, podía sanar enfermos y se transfigura como un ser celestial delante de Pedro, Santiago y Juan con Moisés y Elías. Por lo tanto, nunca dejó de ser Dios. Y entrega su espíritu voluntariamente. Él cuando muere en la cruz no le matan. Dice, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Tenía poder, él era Dios siempre. En la carne fue Dios. sí, Y en la carne entrega su espíritu y su espíritu, que es eterno, va al mundo de los espíritus. Y su cuerpo está en la tumba durante 3 días y luego se vuelve a unir y va al Padre. Pero sigue siendo Dios. Él sí que tenía ese poder. Nosotros no lo tenemos. O sea, tiene las mismas cualidades, pero con unos poderes sobrenaturales que nosotros no tenemos. Bueno, podríamos seguir hablando sobre ese mundo de los espíritus, que tampoco lo podemos argumentar de que hay un mundo de los espíritus, como si fuera, por ejemplo, la barca de juicio que tenemos en Egipto, que ahí también era el mundo de los espíritus, pero eso desde el pensamiento hebreo es imposible. Es imposible argumentarlo. Eso simplemente lo podemos argumentar o con filosofía griega o con filosofía egipcia, o incluso un poco hasta con el dharma y con el karma, pero siempre ligado a leyes físicas en el lado del budismo. Pero desde el pensamiento hebreo y cristiano que heredamos básicamente esa visión de vida y muerte, Pues entonces la parábola del rico Lázaro no tendría sentido, no lo hubieran entendido los hebreos. Y se la dijo bien clarita a Jesucristo. Y es que eso yo creo que es lo más claro. Sí que hay. Y todo lo demás que tú dices es verdad, pero son derivaciones de la doctrina original de Cristo, el inframundo de los mayas, el inframundo de los egipcios. ¿De dónde viene? De la cultura de los patriarcas de la iglesia que degeneraron y se desviaron en otros dioses y en otras explicaciones, pero la base y el núcleo es el mismo. Sí, somos seres eternos, tenemos un espíritu, el espíritu pervive a la muerte y va a un lugar y luego puede haber, algunos hay resurrección, en otros no, en otros hay reencarnación, pero es el mismo proceso con diferentes variables de interpretaciones humanas en diferentes culturas, pero la esencia es la misma, el cristianismo puro. Yo te entiendo, pero entonces en ese caso mejor hablemos de purgatorio al tiro. Porque si tú me lo estás planteando como que vamos a un mundo de los muertos, es exactamente lo que me dice el catolicismo con el purgatorio, que antes de caer en el infierno tenemos una antesala en donde el ser humano ¿qué hace? Se purga, se purifica para pasar el juicio y llegar al cielo o a vivir por la eternidad con Dios. Entonces, a mí me parece que la versión de los santos de los últimos días es un poco ligada al purgatorio también. Entonces, ¿por qué nos saltamos entonces todo esto para decir, no, que como no creemos en el infierno, claro, no pasamos por ahí, pero la antesala es prácticamente la misma. Entonces, a mí no me queda claro entonces realmente este mundo de los muertos, porque no existe dentro de una filosofía judía o hebrea. No podemos llegar a esa conclusión. Pero este tema tiene mucha tela que cortar y creo que los dos tendrían bastantes argumentos que expresar. No sé para cuándo podrían volver para que hablemos precisamente de este mundo de los espíritus. Quiero anotar algo. El hecho de que la Iglesia Católica tenga una creencia doctrinal no significa necesariamente que esa creencia sea mala. Puede ser que ha sido degenerada y es aceptada por ellos, pero no necesariamente es mala de plano y de tajo, ¿no? Eso hay que anotar.
Sí, yo lo único que quiero notar con eso es que estas ideas no vienen desde un mundo bíblico, vienen desde un mundo extra bíblico, Esa es tu pagano, tesis y ¿no? sería buenísima manejarla y compararla con la tesis del hermano Santiago, que va a decir que sí Eso viene es como decir que la inmortalidad del alma la inventó Platón. Perdona, eso es un cuento chino. Y te lo contó mi respeto. Los que dicen que la inmortalidad del alma es una enseñanza platónica es completamente falso. Job, lo tengo por aquí anotado, por si acaso salía el tema, dice, espíritu hay dentro del hombre. Y Job tiene 1000 años antes, son 700 años antes de Platón. Así Bueno, que por eso, no vengamos con el cuento de Platón, que no. Y como son muchas cosas, es que lo que te digo, todas las doctrinas filosóficas y todas las culturas tienen parte de verdad, porque vienen del mismo origen, vienen de Adán, de los patriarcas. Unos se fueron al hinduismo, otros a los egipcios, otros a los mayas, y acaban, pero todos acaban hablando de lo mismo. Y no es que los cristianos hayamos copiado a los egipcios, sino que bueno, los egipcios copiaron a Abraham, por ejemplo. Y no, de ahí imposible, viene todo el panteón egipcio. imposible, Pero eso es otro imposible. tema. Eso Eso es sería imposible. buenísimo que los Eso dos es imposible, demostraran, cada uno su tesis. Eso es es como decir imposible. que la Biblia es falsa por el código de Hammurabi o por Enum Elis. Y No, ahí no, 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 vienen no. los ateos atacando a la Biblia diciendo que copiaron el código de Hammurabi y la creación viene del poema Enum Elis. No, yo creo que es justo al contrario. Pero bueno, No, mira, te explico un poco cómo se explica desde la antropología. Los antropólogos lo que señalan es que probablemente todo tuvo un origen en común, sí, pero no podemos poner lo que la Biblia dice como primero que los otros pueblos, porque los otros pueblos le llevan pasos agigantados antes que a la Biblia. Entonces, eso ya sería una falacia argumentativa brutal, que cuestión de no fe. podemos, Esto es cuestión no de fe, podemos, no, eso es cuestión de fe, no pasa nada. O no, sea, no, no argumentalmente podemos, podemos hablar, pero es cuestión de fe. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, aunque sea posterior al código de Hammurabi, crees que lo que te está diciendo es verdad. Yo en el código de yo- Hammurabi, pues no creo. Pero mira, es que coinciden muchísimas cosas. yo creo que estaba ocupando el argumento para invalidar el mío con mi propio argumento, pero no se No, trata. no soy tan listo, no soy tan listo, Bastián. Sí, es que como yo señalo culturas antiguas, entonces claro, me tira esto, pero estaba hablando desde el desconocimiento, porque todo lo que tú me estás diciendo yo te lo puedo rebatir fácilmente. Sí, mira, yo es que soy estudiante, ¿sabes? Me encanta la cultura y la historia. Yo soy estudiante de historia. Entonces me encanta todo eso. Por eso te contesto, porque me encanta. Yo soy un apasionado de la historia también. No es porque te quiera rebatir ni nada, sino que yo también lo he estudiado, me he sacado mis estudios en eso y he estudiado el museo antiguo y yo he sacado mi propia conclusión, que por supuesto puede ser diferente a la tuya. Pero yo Oiga, todo lo que veo, yo de hecho veo un templo de los santos de los últimos días y es muy parecido a un templo egipcio en su fisonomía. ¿Por qué? Porque los egipcios, eso sí que lo tenían muy claro, y los templos egipcios son muy parecidos a los templos israelitas en cuanto a construcción y... Los dos están en tablas y tendrían que demostrar... No, si no es una pelea, perdona, no es una pelea. Pero oye, Santiago, déjanos hablar, muchacho. Ay, perdón, sí. Estoy emocionado. Los dos tendrían que demostrar su tesis porque las dos posturas, creo yo, se pueden justificar, pero habría que ver cuál sería mejor representada. Para una próxima, porque los dos, muy buenas tesis los dos, me gusta esa. De hecho, la hermana Berenice dice, el muerto nada sabe, por tanto Jesús no le fue a predicar a los muertos. Eso te lo rebato yo con la Biblia. Me encanta ese tema. Eso lo puedo refutar perfectamente. Podemos hablar de la inmortalidad del alma y ese es el texto que usan más tonto del mundo, perdón, peor traducido del mundo. Porque solo lo dice esa versión. Las otras versiones dicen lo contrario. Y si ves el contexto, no dicen nada de eso. Nata, yo creo que aquí lo pendiente es si realmente hay un mundo de los muertos o no. Sí. Exacto. Esa sería una buena tesis, la que tú acabas de mencionar, que me parece que la sustentas bien, pero creo que el hermano Lázaro también tiene una forma muy buena de sustentarla. Un video completo con tiempos para que no se vaya uno hablando más que el otro, no se interrumpan. ¿Listo? Sí, como le decimos hoy, está bueno. Me gusta lo que dice Yesid, me parece una buena conclusión. Un abrazo, hermano, Dios los bendiga, Dios nos ama y Jesús ya venció. Buenísima conclusión. Amén. Excelente. Muchachos, gracias. Vi que al final había buena emoción, eso es muy bueno, me gusta mucho, un buen picante de parte y parte, siendo Bastián más mesurado y el hermano Santiago más emocionado, más pasional. Lo siento, soy valenciano, somos de fuego y de petardos. Nosotros nos encanta el fuego. Oye, Santiago. Dime.
esta es la antesala de nuestra perdición, ¿ya? Nosotros vamos a estar ahí viviendo en el infierno, que tal vez. Ahí te encuentro, en el mundo. Ahí nos vemos. Bueno, dice Jaime, que es un pensamiento candente, dice, la realidad es que la religión no quiere aceptar la construcción bíblica, tiene elementos suficientemente copiados de otras culturas. Los hebreos eran una cultura nómada, mientras los egipcios le llevaban años luz. ¿Qué dice cada uno de ese comentario? Con ese terminamos. Bueno, voy a partir yo, que ya que Santiago no le gusta que dijera mi argumento, lo dejo ahí. Ya. Claramente, el argumento de que los egipcios le copiaron a Abraham, que era alguien que venía de Mesopotamia, es imposible. La religiosidad de Abraham es mucho más cercana a la sumeria, babilónica, acadia. Y tienen elementos sumamente distantes la una con la otra. Por ejemplo, todo lo que es el argumento del diluvio y la creación en Mesopotamia es un paralelo muy, muy similar con respecto a lo que dice la Biblia. Pero cuando yo veo la creación en Egipto, para nada se parecen, para nada. La creación en Egipto nace desde la energía del sol. La creación del hombre en Mesopotamia nace desde los dioses. Infundiéndole la sangre, sí, no el aliento de vida, pero la sangre que simbolizaba precisamente ese aliento de vida en el hombre. Son elementos que comparten ambas religiones y son muy similares. Por lo tanto, que Egipto le haya copiado a Abraham, no, Santiago, no. Pero también, respondiendo un poco a Jaime, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque si hiciéramos un tema netamente de cómo la religión judía se asemeja a las demás ideas circundantes que eran mucho más antiguas que el judaísmo o el hebreísmo o lo que son los primeros patriarcas, quedaríamos así. ¿Qué dice el hermano Santiago? Yo no he dicho exactamente que copiaran los egipcios a los hebreos. Digo que tienen muchos orígenes similares. No es lo mismo, ¿vale? Yo sé, hasta donde entiendo, que no es mucho, pero hasta donde he estudiado sé que no es ni mucho menos todo exactamente igual, pero sí que tiene mucha esencia, mucha parte. Y lo que pasa es que ignoramos mucho de la cultura hebrea porque tenemos Biblias demasiado tempranas. O sea, no tenemos un texto original antiguo, no tenemos nada de la antigüedad, no sabemos lo que nos ha llegado a nosotros, no sabemos nada. Afortunadamente tenemos revelaciones en estos últimos días, que claro, tienes que creer en la revelación moderna y en profetas, pero tenemos un libro que se llama el libro de Abraham, donde está la historia de Abraham. Y tenemos un libro de Moisés, que es la historia de Moisés contada por ellos mismos en su origen, dados por revelación en estos últimos días. Puedes creerlos o no, por supuesto, pero ahí cuenta una historia muy diferente a la que nos han contado hasta ahora. Y se puede ver mucho más del origen de los patriarcas, desde Adán, a través de todos los patriarcas, como los egipcios, que son vecinos y tal, tienen influencias que luego se desarrollan una mitología diferente, por supuesto, y un panteón diferente, por supuesto, pero la esencia, mucha esencia es similar. Y el hebreo, tú lo dices que es más moderno porque tiene registros más modernos, pero contando con estos registros antiguos revelados, por revelación, pues podemos ver que Moisés conocía muchísimas más cosas de lo que nos cuenta la Biblia. La Biblia que nos habla de Moisés es un Moisés mucho más, con perdón, tonto de lo que el libro de Moisés recibió José Smith por revelación, de la visión que tuvo, cómo conoció al Padre, cómo conoció al Hijo, cómo vio las tierras que fueron formadas, cómo vio el universo, cómo vio todas las creaciones de Dios, cómo vio a Satanás, su caída, y te lo cuenta de una manera que te dices, madre mía, qué poquito sabemos, pero eso lógicamente es todo un mundo y es discutible porque es cuestión de fe. Por eso digo que la Biblia es cuestión de fe también. Hay que ver, pues, antropológicamente hay muchas relaciones, hay muchas cosas que parecen anteriores, pero yo creo que no son anteriores. Son de un tronco común, como tú bien has dicho, y vienen todas las culturas de un tronco común y se van separando y van variando. Pero el tronco común es Adán y Adán viene de Dios. Por lo tanto, todo viene de Dios y si Dios está en la Biblia, pues la Biblia tiene que ser, aunque sea más tardía, tiene que ser la relación correcta o la más aproximada a la realidad. Nada más. Buenísimo.
Buenísimo hilo argumentativo. Los dos me han encantado. Bastián, el próximo video tienes permiso de ser también apasionado. Mentira, usted está haciendo como ustedes. Dice Jaime. El abuelo se ha crecido. Dice Jaime, un saludo para Lázaro, aunque emocional es muy respetuoso. Qué buen tipo. Y Jaime lo dice porque ya Jaime le ha dicho también palabras muy bonitas a Bastián, que Bastián y Jaime ya han tenido bastante relación. Con Lázaro, Jaime no ha tenido, pero mire lo que le manda a decir mi hermano Santiago. Qué bonitas palabras, Jaime, gracias. Dice Juan Díaz, un saludo para los tres. Con el hermano Juan Díaz tendremos un en vivo el próximo domingo, Dios mediante. Él es un ex mormón, no va a hablar mal de los mormones, va a hablar sobre la religión. Hermano Santiago estará invitado por si quiere hacer preguntas. Un abrazo para todos, gracias muchachos. Últimas palabras para ya despedirnos. Santiago, te otorgo el privilegio de despedirte de mí. Pues nada, que lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, me encanta. Te admiro, Bastián, por tu conocimiento, por tu paciencia y por tu bondad. Y nada, lo he pasado muy bien, aunque no como con Nata, que hablamos mucho y hay muchas cosas que no coincidimos, pero nos une el amor de Cristo, que es lo más importante. La admiración que le tengo, mi hermanazo. Y gracias, igualmente es mutuo. Y eso, y lo que disfrutamos haciendo estas cosas y hablando de lo que creemos y defendiéndolo con pasión y con ilusión, pero con respeto y educación, todas aquellas cosas que creemos y que podemos hablar y que además, como tú bien has dicho al principio, nos enriquece porque no era un debate, era simplemente intercambiar ideas y eso nos enriquece porque a mí me encanta saber, por eso te preguntaba yo, ¿qué opináis de esto? ¿Qué opináis del otro? Porque cada punto de vista enriquece nuestra forma de ver las cosas y nos da una perspectiva diferente y puede ayudarnos a fortalecer nuestra fe y sobre todo nuestro amor por nuestro Padre Celestial y por su Hijo y Salvador y Señor nuestro Jesucristo, que es lo más importante que tenemos en esta vida. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos y gracias a todos los que han sido tan amables conmigo también. Gracias. Gracias. Basti. A ver, yo concuerdo con esto de que las ideas son ideas, ¿ok? Son pensamientos. Platón dice que los pensamientos son los que llegan a Dios, por ejemplo. Los pensamientos son los que finalmente sobreviven a este cuerpo mortal de carne, pero son finalmente ideas, son pensamientos. Nos toca a nosotros realmente validar esos conocimientos, validar esos pensamientos de diferentes formas, de diferentes maneras. Y cada uno hacer su propia visión de mundo que nos toca formar. Creer en un Dios que nos castiga mandándonos al infierno cambia la noción de Dios mía. Tendría mucho miedo, mucho terror, no viviría con libertad. Es una psicología del miedo horrible, que eso se instauró precisamente con esta doctrina. Esta doctrina fue la primera en enseñarnos cómo la sociedad podía vivir bajo el miedo de una recompensa futura, pero a través de vivir una vida sumamente deplorable. Entonces, las ideas son importantes, los pensamientos son importantes porque cambian la realidad de nosotros. Pensar en un Dios que nos aniquila también es complicado. Pensar en un Dios que nos ama, pese a cualquier cosa y nos quiere salvar, nos va a dar otro resultado. Por lo tanto, sí, yo considero que en cualquier tipo de experiencia de debate o experiencia de escuchar a alguien que da luz con respecto a un tema, es netamente para nuestro desarrollo personal. El desarrollo que nuestra vida se merece, de llegar realmente a disfrutar de Dios, a disfrutar de nuestra compañía con el prójimo, y creo que eso es lo que hacemos los tres, ¿no? Lo reflejamos, estamos disfrutando sanamente precisamente eso. Así que gracias nuevamente a Nata por darme el placer de estar acá con Santiago. Gracias a todos los que pudieron escucharnos e interiorizarse un poquito más. Y bueno, yo a Santiago lo respeto demasiado. Así que me encanta su forma de argumentar. Así que la admiración mutua. Bastián me lo ha dicho cuando tú no estás presente, Santiago. Y Santiago me ha hablado bien de Bastián cuando Bastián no está presente. Así que muchachos, gracias. No, el agradecido soy yo porque ustedes me traen al canal material maravilloso y la gente también muy feliz de recibirlos. Miren lo que dice, por ejemplo, la hermana Verónica Navarro desde Bogotá. Esto ha estado excelente. Gracias
por este maná espiritual. Mira cómo se gozó. Y Nixon acá metiéndole candela, se puso bueno, fue al final. Bendiciones a todos. A Nixon le gusta la marcha, pues Nixon, te espero, que quiero hablar contigo. Bueno, familia, ahí ya tienen el desafío hecho, Nixon. Bendiciones para todos. Con todo cariño, con todo cariño, Nixon, claro. Con todo cariño. Claro, claro. Y respeto, y con todo el respeto. Amén, amén. Gracias, muchachos. Hasta una próxima para todos. Gracias a todos.